Ay, Cami, qué aburrida eres en la cama. Por eso necesito esto, ¿entiendes? Las palabras de Ricardo atravesaron la puerta entreabierta como dagas heladas, congelándome completamente en el pasillo del hotel. Mi corazón se detuvo por un segundo eterno, mientras escuchaba la risa suave y familiar que le respondía. Tranquilo, mi amor. Después de hoy tendrás que aguantarla toda la vida, pero yo siempre estaré aquí para darte lo que ella nunca podrá. Natalia, mi mejor amiga, mi dama de honor, mi socia de negocios. El ramo de rosas blancas que llevaba en las manos tembló violentamente antes de caer al suelo de mármol, con un golpe seco que resonó por todo el pasillo vacío del Hotel Presidente Intercontinental. Eran las 10:30 de la mañana del día más importante de mi vida, y el mundo acababa de derrumbarse bajo mis pies. 2 horas antes, había despertado con la sonrisa más grande de mi existencia. A los 28 años, Camila Herrera finalmente había encontrado a su príncipe azul, Ricardo Salinas, abogado corporativo, hijo de una de las familias más respetadas de la Ciudad de México, mi compañero perfecto. O eso creía. «Camila, ¿qué haces aquí?» La voz de mi madre me sobresaltó. María Elena Herrera se acercaba por el pasillo alfombrado en beige, llevando mi collar de perlas de la abuela Esperanza entre sus manos delicadas. Se me olvidó el collar. Mentí, agachándome rápidamente para recoger el ramo destrozado. Mis dedos temblaron tanto que apenas pude sostener los tallos rotos. «Hijita, estás pálida. ¿Te sientes bien?» Mi madre me tocó la frente con preocupación maternal. «Los nervios son normales, pero...» «Estoy perfecta, mamá. Solo necesito un momento a solas». Desde la habitación 1247, la habitación donde se suponía que Ricardo estaba meditando para calmar sus nervios, llegaron más sonidos que me revolvieron el estómago. Sonidos que reconocía demasiado bien después de 5 años de relación, pero que nunca habían sido tan intensos. «¿Estás segura? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Si supiera que había visto algo mucho peor que un fantasma. Había visto mi futuro destruirse en tiempo real. «Vete, mamá, por favor. Necesito arreglarme el maquillaje antes de las fotos». Mi madre me estudió con esos ojos conocedores que todas las madres mexicanas poseen, pero finalmente asintió. «Está bien, pero no te tardes. Carmen ya está preparando tu vestido en la suite nupcial». Cuando se alejó me quedé paralizada en ese pasillo que ahora se sentía como un tribunal de justicia. Las paredes color crema parecían cerrarse sobre mí, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Ricardo necesita esto. Después de hoy, tendrás que aguantarla toda la vida». No era solo una aventura, era una burla sistemática de todo lo que yo era, todo lo que creía que teníamos juntos. Caminé como zombi hacia la suite nupcial, donde mi vestido de pronovias colgaba como un fantasma blanco esperándome. Carmen, mi estilista de confianza desde hace 3 años, me recibió con su sonrisa profesional. «Ahí está la novia más hermosa de México. ¿Lista para convertirte en la señora Salinas?» La señora Salinas. El apellido que había practicado escribir en servilletas durante meses, el nombre que había imaginado gritando cuando nuestros hijos ganaran competencias escolares, la identidad que había construido cuidadosamente en mi mente como coordinadora de eventos más exitosa de la ciudad. «Carmen, ¿podrías darme 5 minutos? Necesito llamar a mi hermana». «Por supuesto, niña, pero no te tardes mucho. Tenemos que empezar con el peinado». Cuando Carmen salió, me dirigí al baño de mármol italiano y me miré en el espejo con luces de teatro que había elegido específicamente para este momento. Se suponía que este espejo me reflejaría como la mujer más feliz del mundo. En cambio, vi a una mujer rota. Mis ojos verdes, que Ricardo siempre decía que eran como esmeraldas, ahora parecían vidrio quebrado. Mi piel, que había cuidado religiosamente con tratamientos faciales cada 2 semanas durante 6 meses, se veía grisácea y opaca. Pero fue mi expresión lo que más me impactó. No era solo tristeza o rabia, era algo mucho más profundo y peligroso. Era la mirada de alguien que acababa de comprender que había sido la protagonista de una obra de teatro sin saberlo, y que todos los demás actores conocían el guión excepto ella. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo tomé con manos temblorosas
esperando tal vez una explicación, una disculpa, cualquier cosa que me devolviera a la realidad que conocía 2 horas antes. Era de Natalia. Cami, preciosa, ¿dónde andas? Ya llegaron los fotógrafos y quieren empezar con las fotos de la dama de honor. No puedo esperar a verte en ese vestido. Hoy va a ser el día más perfecto de tu vida. Te amo, amiga. Leí el mensaje 3 veces antes de que algo dentro de mí se rompiera completamente, pero no era mi corazón lo que se quebró. Era algo mucho más peligroso. Era mi fe en que las personas buenas siempre ganan. Me senté en el borde de la tina de mármol Carrara y por primera vez en mi vida adulta dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Lloré por la mujer ingenua que había sido hasta las 10:30 de esta mañana. Lloré por los 5 años desperdiciados con un hombre que me veía como una obligación aburrida. Lloré por la amistad que había defendido contra todas las sospechas de mi familia. Pero después de 10 minutos algo extraño sucedió. Las lágrimas se detuvieron. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y me miré nuevamente en el espejo. Esta vez, la mujer que me devolvió la mirada era diferente. Sus ojos seguían siendo verdes, pero ahora brillaban con algo que nunca había visto antes. Determinación fría como el hielo. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta a Natalia. Ya voy para allá, hermosa. No puedo esperar a que veas lo que he preparado para hoy. Va a ser inolvidable. Presioné enviar y sonreí por primera vez en media hora, porque acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. La boda continuaría exactamente como estaba planeada. Cada detalle, cada momento, cada invitado en su lugar perfecto. Solo que ahora el final sería completamente diferente. Y mientras caminaba hacia mi vestido de novia, una sola pregunta resonaba en mi mente como una promesa. ¿Qué tan perfecta puede ser una boda cuando la novia conoce todos los secretos? ¿En serio crees que Camila sospecha algo? La voz ansiosa de Natalia se filtró a través de la puerta entreabierta de la habitación 1247. Para nada, mi amor. Es demasiado perfeccionista y controladora para ver lo que tiene enfrente. Además, confía en ti ciegamente. Había regresado por mi collar de perlas, pero ahora me encontraba paralizada a 3 metros de la puerta, escuchando la conversación más devastadora de mi vida. A veces me da lástima, continuó la voz de Ricardo con un tono que jamás le había escuchado conmigo. Pero tú me das todo lo que ella nunca podrá. Pasión, espontaneidad, aventura. Y después de la luna de miel, ¿qué va a pasar? Ricardo se rió con esa risa grave que yo creía que era solo para mí. Seguiremos exactamente igual, Nati. Ella se va a enfocar en hacer bebés y en su negocio de bodas perfectas, y tú y yo. Bueno, nosotros tendremos nuestra vida real. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente. No era solo el shock de la traición, era la frialdad calculada con la que hablaban de mí, como si fuera un obstáculo molesto en sus vidas. ¿Y si se entera? No se va a enterar. Camila vive en su burbuja de control total. Mientras todo se vea perfecto por fuera, ella va a estar feliz. Es predecible, predecible. La palabra me golpeó como una bofetada. Durante 5 años había tratado de ser la novia perfecta, la socia perfecta, la amiga perfecta, y lo único que había logrado era convertirme en predecible. Además, la voz de Natalia sonó más cerca de la puerta. Después de hoy ella va a estar tan ocupada siendo la esposa perfecta que ni siquiera va a notar cuando empecemos a expandir el negocio sin ella. ¿Ya tienes los contactos listos? Todos los clientes importantes ya saben que yo soy la verdadera creatividad detrás de Herrera en Cruz Eventos. Camila solo es la organizadora obsesiva. Cuando lancemos nuestra propia empresa el próximo año, se van a venir con nosotros. El suelo de mármol pareció moverse bajo mis pies. No solo me estaban traicionando románticamente, estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que había construido. Eres brillante, mi amor. Por eso te quiero tanto. ¿Me quieres más que a ella? Natalia, por favor. Lo que tengo con Camila es conveniente. Mis padres la adoran, su familia tiene conexiones útiles, y ella mantiene mi vida perfectamente organizada. Pero contigo siento que estoy vivo. Las lágrimas que había contenido durante el primer shock ahora corrían libremente por mis mejillas.
arruinando el maquillaje base que Carmen había aplicado cuidadosamente. Pero no era solo tristeza lo que sentía, era una rabia tan pura y fría que me asustó. Me alejé de la puerta con pasos silenciosos, aferrando el collar de perlas de mi abuela como si fuera un salvavidas. Cada paso hacia el elevador se sentía como caminar en arena movediza. En el ascensor, mi reflejo en las puertas de acero me mostró a una mujer irreconocible. El rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello despeinado por haber estado agarrándome la cabeza en shock, pero había algo más en esa imagen, algo en mis ojos que nunca había visto antes. Determinación. Cuando llegué a la suite nupcial, Carmen me recibió con una exclamación de horror. «Dios santo, ¿qué te pasó, Camila?» «Nervios», mentí, dirigiéndome directamente al baño. «Solo que nervios de último minuto. Hijita, siéntate. Vamos a arreglar esto inmediatamente». Mientras Carmen reparaba mi maquillaje con la eficiencia de una cirujana, mi mente trabajaba a velocidad imposible. Cada detalle de los últimos meses se reorganizaba bajo esta nueva luz devastadora. Las llamadas urgentes de trabajo que sacaban a Natalia de nuestras reuniones. Los viajes de negocios de Ricardo que siempre coincidían con los días que Natalia tenía citas médicas. Las miradas que intercambiaban durante las cenas familiares y que yo había interpretado como cariño fraternal. «Listo, preciosa, como nueva». Me miré en el espejo y efectivamente por fuera parecía la misma Camila de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado para siempre. Mi teléfono vibró. Mensaje de Ricardo. «Mi amor, no puedo esperar a verte caminar hacia mí. Hoy comenzamos nuestra vida perfecta juntos. Te amo». Leí las palabras 2 veces antes de escribir mi respuesta. «Yo también te amo, Ricardo. Hoy va a ser un día que ninguno de nosotros va a olvidar jamás». No era mentira. Ninguno de nosotros iba a olvidar este día. Otro mensaje, esta vez de Natalia. «Cami, los fotógrafos ya están listos. ¿Vienes? Quiero que tengamos fotos hermosas de nosotras dos antes de que te cases. Eres la hermana que nunca tuve. La hermana que nunca tuvo». Durante 15 años había creído esas palabras. Respondí: «Ya bajo, hermana. Tengo una sorpresa especial preparada para ti también». Mientras Carmen terminaba de ajustar mi vestido, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a cancelar la boda. No iba a confrontarlos en privado. No iba a llorar, ni suplicar, ni hacer escenas dramáticas en habitaciones de hotel. Entonces, iba a darles exactamente lo que esperaban: la boda perfecta de Camila Herrera. Solo que esta vez yo controlaría cada segundo, cada momento, cada revelación. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «¿Eduardo? Soy Camila. Sí, la novia. Necesito un favor urgente con el sistema audiovisual de la ceremonia. ¿Podrías venir al hotel ahora mismo? Te pago el triple de tu tarifa normal». «Perfecto. Nos vemos en 10 minutos». Eduardo Morales era el mejor técnico audiovisual de la ciudad, y más importante aún, me debía varios favores por haberle conseguido contratos importantes. Colgué y sonreí por primera vez desde el descubrimiento, porque acababa de darme cuenta de algo crucial. Durante 5 años, había sido la organizadora de eventos más meticulosa de México. Conocía cada detalle técnico, cada contacto, cada manera de hacer que las cosas funcionaran exactamente como yo quería. Y hoy iba a usar todas esas habilidades para algo completamente diferente. «Carmen, ¿podrías darme otros 15 minutos? Tengo que coordinar un último detalle para la ceremonia». «Por supuesto, niña, pero ya no te tardes mucho». Cuando Carmen salió, me dirigí a mi laptop y abrí la carpeta que contenía todos los contactos de la boda. 200 invitados. Las familias más importantes de la Ciudad de México. Clientes, proveedores, competidores. La audiencia perfecta. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Sofía. «Cami, ¿cómo te sientes? Ya tienes nervios». «Sofía, necesito que hagas algo por mí, pero no me hagas preguntas, ¿ok? ¿Qué necesitas?» «Quiero que te asegures de que Diego esté sentado en primera fila del lado de Natalia. Es muy importante». Diego Méndez, el novio de Natalia desde hace 8 meses. El arquitecto exitoso que le había propuesto matrimonio el mes pasado y que no tenía ni idea de que su futura esposa llevaba años destruyendo matrimonios ajenos. «¿Por qué?
Por favor, Sophie, solo hazlo. Está bien, pero... Y otra cosa, asegúrate de que los padres de Ricardo estén en primera fila también. Es crucial. Don Fernando y doña Esperanza Salinas, los católicos más conservadores que conocía, que habían criado a Ricardo con valores inquebrantables y que me adoraban porque representaba todo lo que querían en una nuera. Colgué y me quedé mirando mi reflejo una vez más. La mujer en el espejo ya no era la Camila ingenua de esta mañana. Era alguien completamente nuevo, alguien que había aprendido en una hora lo que debería haber aprendido en años. Que la perfección es una ilusión, que la confianza es un privilegio que se puede revocar, y que la venganza, cuando se planea correctamente, puede ser la forma más pura de justicia. Tomé el collar de perlas de mi abuela y me lo puse alrededor del cuello. Ella había sobrevivido la revolución, había criado 7 hijos en la pobreza, había construido un imperio familiar desde cero. Era hora de honrar esa herencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Ya estoy en el lobby. ¿Dónde nos vemos? Sonreí y escribí, Suite 1247. Y Eduardo, trae tu equipo de grabación más discreto. Porque si iba a destruir a 2 personas que me habían subestimado durante años, iba a asegurarme de tener evidencia irrefutable. Y cuando terminara con ellos, todo el mundo sabría exactamente quiénes eran Ricardo Salinas y Natalia Cruz. La boda perfecta estaba a punto de comenzar, solo que esta vez yo escribiría el final. Eduardo, necesito que esto quede absolutamente perfecto, le susurré al técnico mientras conectaba discretamente una cámara diminuta detrás del arreglo floral del altar principal. Habían pasado 30 minutos desde mi descubrimiento y ahora me movía con la precisión de una cirujana. El salón azteca del Hotel Presidente Intercontinental se transformaba ante mis ojos en el escenario perfecto para lo que estaba planeando. Doña Camila, ya instalé las cámaras en los puntos que me pidió. ¿Está segura de que quiere transmitir en vivo a las pantallas principales? Completamente segura. Y recuerda, tú controlas todo desde la cabina técnica hasta que yo te dé la señal. Eduardo asintió nerviosamente. Llevaba 5 años trabajando conmigo en eventos de alta sociedad, pero nunca me había visto con esta intensidad helada en los ojos. ¿A qué hora activo el sistema? Exactamente cuando llegue el momento de los votos. Te voy a hacer una seña con mi ramo. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi madre. Hijita, ya llegaron los primeros invitados. ¿Dónde estás? Ya bajo, mamá. Solo estoy verificando los últimos detalles. Mentí con la facilidad que solo viene cuando el mundo se ha derrumbado. Y ya no tienes nada que perder. Me dirigí hacia el elevador cuando escuché voces familiares acercándose por el pasillo. Ricardo y Natalia, finalmente saliendo de su nido de traición. Tengo que ir a saludar a mis padres antes de que empiece todo, decía Ricardo. Ve tranquilo, mi amor. Yo voy a ayudar a Cami con los preparativos finales. Su voz sonaba exactamente igual que siempre. Dulce, cariñosa, preocupada. Como si los últimos 2 años de mentiras sistemáticas nunca hubieran existido. Me escondí detrás de una columna de mármol y los observé. Ricardo llevaba su smoking Hugo Boss que yo había elegido personalmente. Natalia usaba el vestido rosa palo que habíamos seleccionado juntas en Palacio de Hierro, riéndose y diciendo que quería estar hermosa para el día más importante de mi mejor amiga. Los vi besarse. No fue un beso casual o amistoso. Fue un beso de 2 personas profundamente enamoradas que se despedían temporalmente. Un beso que debería haber sido mío. Algo frío y metálico se instaló en mi pecho. No era dolor. Era algo mucho más peligroso. Cuando se separaron, esperé 30 segundos antes de salir de mi escondite. Natalia caminaba hacia el elevador con esa sonrisa radiante que yo había admirado durante 15 años de amistad. «Cami», gritó al verme, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Estás absolutamente radiante». Me abrazó con la misma efusividad de siempre, y por un momento mi resolución tambaleó. Esta era Natalia, la mujer que me había consolado cuando murió mi abuelo, que había dormido en mi casa durante la crisis financiera de sus padres, que conocía todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. La mujer que me había estado destruyendo sistemáticamente
mientras yo la defendía contra las sospechas de mi propia familia. «Tú también te ves hermosa», respondí manteniendo mi voz perfectamente controlada. «¿Estás nerviosa? Te veo un poco diferente». Natalia siempre había sido perceptiva. Tal vez por eso había sido tan efectiva engañándome durante tanto tiempo. Solo son nervios normales. Después de todo, no todos los días una se casa con el amor de su vida. Ay, sí. Ricardo está tan emocionado. Me dijo que no puede esperar a verte caminar hacia él. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que por un segundo dudé de lo que había escuchado. Pero luego recordé su voz diciendo: «Después de hoy, tendrás que aguantarla toda la vida». Y la frialdad regresó. «¿Sabes qué, Nati? Hoy va a ser un día que ninguno de nosotros va a olvidar jamás». «Por supuesto que no. Es tu boda de ensueño, mi boda de ensueño». Durante un año había planeado cada detalle obsesivamente. Las flores blancas y rosas, las velas flotantes, el menú de 5 tiempos, la orquesta de cámara para la ceremonia y el mariachi para la fiesta. Todo perfecto, todo controlado, todo exactamente como lo había soñado desde los 15 años, excepto que la novia ya no era la misma persona que había hecho esos sueños. «Ven, vamos a saludar a los invitados», dijo Natalia, tomándome del brazo. Bajamos al salón principal donde ya se habían reunido unas 50 personas. Las familias importantes de la Ciudad de México, vestidas con sus mejores galas, sonriendo y comentando sobre lo hermosa que se veía la decoración. «¡Camila!». La voz potente de don Fernando Salinas resonó por todo el salón. El padre de Ricardo se acercó con esa sonrisa paternal que siempre me había hecho sentir aceptada en su familia aristocrática. «Don Fernando, qué gusto verlo. Mijita, estás preciosa. Ricardo es el hombre más afortunado del mundo». Detrás de él venía doña Esperanza, impecablemente vestida en un traje Chanel azul marino, su collar de perlas idéntico al mío, brillando bajo las luces del chandelier. «Camila, querida, hoy oficialmente te conviertes en mi hija». Me besó en ambas mejillas con la elegancia que caracterizaba a las mujeres de su generación. Durante 5 años había luchado por ganarme su aprobación, por demostrar que era digna del apellido Salinas. Ahora sabía que su hijo había estado burlándose de esa lucha durante años. «Doña Esperanza, es un honor formar parte de su familia». «El honor es nuestro, hijita. Educaste muy bien a nuestro Ricardo. Desde que está contigo es más responsable, más maduro, más responsable, más maduro», mientras mantenía una relación paralela con mi mejor amiga durante 2 años. «Oigan, ¿ya vieron qué hermosa se ve la decoración?», interrumpió Natalia, apareciendo a mi lado como siempre hacía cuando las conversaciones se volvían demasiado íntimas entre Ricardo y yo. Ahora entendía por qué. «Sí, está espectacular», respondió don Fernando. «Ustedes dos realmente son las mejores organizadoras de eventos de México». «Bueno, Camila es la perfeccionista», dijo Natalia con esa risa modesta que yo había interpretado como humildad durante años. «Yo solo la ayudo con las ideas creativas». Las ideas creativas. Como si los últimos 5 años de construir nuestro negocio juntas hubieran sido solo ella tolerando mi perfeccionismo obsesivo. «¿Dónde está Ricardo?», pregunté, mirando alrededor del salón. «Está en el bar saludando a sus amigos de la universidad», respondió su padre. «Ya sabes cómo son los muchachos, necesitan un trago para calmar los nervios». Me dirigí hacia el bar del salón, donde efectivamente Ricardo estaba rodeado de sus amigos de toda la vida. Lucía relajado, sonriente, contando alguna anécdota que tenía a todos riéndose. No se veía como un hombre que acababa de traicionar a su futura esposa 2 horas antes de la ceremonia. Se veía como alguien que había estado viviendo una doble vida con total comodidad. «Ah, ahí está mi futura esposa», exclamó al verme, extendiendo los brazos teatralmente. Me acerqué y me besó en los labios con la misma pasión fingida de siempre, pero ahora podía sentir la diferencia. Podía percibir que sus labios habían estado en otro lugar 1 hora antes. «¿Cómo te sientes, mi amor?», me preguntó, manteniéndome cerca con un brazo alrededor de mi cintura. «Perfecta», respondí mirándolo directamente a los ojos. «Absolutamente perfecta. Me alegra escuchar eso, porque hoy comienza nuestra vida juntos
y quiero que sea exactamente como la has soñado. Como la había soñado. Durante años había soñado con este momento. Había planificado cada detalle. Había sacrificado tiempo, dinero y oportunidades para crear la boda perfecta. Ahora iba a usar esa misma perfección para destruirlos. Ricardo, ¿podrías hacerme un favor? Lo que sea, mi amor. ¿Podrías asegurarte de que tu familia y la mía estén sentadas en primera fila? Quiero que todos tengamos la mejor vista posible de la ceremonia. Por supuesto. ¿Alguna razón especial? Sonreí con la misma dulzura que había perfeccionado durante 5 años de ser la novia perfecta. Solo quiero que todos los que más amamos sean testigos de nuestros votos. Va a ser un momento muy revelador. Ricardo me besó la frente sin entender la verdadera profundidad de mis palabras. Eres increíble, Camila. Por eso te amo tanto. Me ama tanto. Mientras planea seguir engañándome durante todo nuestro matrimonio. Mi teléfono vibró discretamente. Mensaje de Eduardo. Todo listo, doña Camila. Confirmo que activo el sistema durante los votos. Escribí mi respuesta rápidamente. Confirmado. Y Eduardo, asegúrate de que el audio esté al máximo volumen. Porque cuando llegara el momento de decir sí, acepto, iba a asegurarme de que todos en ese salón escucharan exactamente qué tipo de hombre estaba a punto de convertirse en mi esposo. ¿Y qué tipo de mujer había llamado mi mejor amiga durante 15 años? La boda perfecta estaba a punto de comenzar. Solo que nadie, excepto yo, sabía cómo iba a terminar. Padre Miguel, ¿podría hablar con usted un momento en privado? El sacerdote de la iglesia de San José, donde había planeado casarme desde los 15 años, me miró con esos ojos sabios que habían visto miles de bodas y probablemente el doble de tragedias humanas. Por supuesto, hijita. ¿Todo está bien? Habían pasado 2 horas desde mi descubrimiento, y los invitados ya comenzaban a llegar al templo. En 30 minutos comenzaría la ceremonia que había soñado durante años, pero que ahora se había convertido en algo completamente diferente. Necesito preguntarle algo sobre justicia y perdón. Padre Miguel frunció el ceño ligeramente. Durante los 6 meses de pláticas prematrimoniales, nunca me había visto con esta intensidad fría en los ojos. Sígueme al confesionario, Camila. Caminamos hacia la pequeña cabina de madera tallada donde había confesado mis pecados desde la primera comunión. Pero hoy no venía a confesar, venía a planear. Padre, ¿qué hace usted cuando descubre que alguien a quien ama lo ha estado traicionando sistemáticamente? Ricardo te ha hecho algo, hijita. La pregunta salió tan rápido que confirmó mis sospechas. Padre Miguel sabía algo. ¿Usted sabe algo que yo debería saber? El sacerdote se quedó en silencio durante largos segundos, claramente luchando con algún dilema interno. Camila, hace 3 semanas vi a Ricardo en el restaurante Pujol con una mujer que no eras tú. Parecían muy cercanos. El restaurante Pujol, el lugar donde Ricardo me había dicho que tenía una cena de negocios con socios internacionales. La noche que Natalia había cancelado nuestra reunión de último minuto porque tenía una emergencia familiar. ¿Por qué no me dijo nada? Porque no estaba seguro de lo que había visto y porque se detuvo, claramente incómodo. ¿Por qué qué, padre? Porque no quería destruir tu felicidad basándome en una sospecha. Tal vez tenía una explicación inocente. Una explicación inocente, como todas las que había aceptado durante 2 años sin cuestionarlas. ¿Reconoció usted a la mujer? No, claramente, pero era Natalia, ¿verdad? La expresión del padre Miguel me dio toda la confirmación que necesitaba. Hijita, ¿qué vas a hacer? Me quedé en silencio, considerando mis opciones. Podía cancelar todo, confrontarlos en privado, huir del país o... Voy a casarme, padre. ¿Estás segura? Si hay traición involucrada, voy a casarme exactamente como está planeado. Pero durante los votos, voy a asegurarme de que toda la congregación sepa exactamente con qué tipo de hombre me estoy casando. Camila, la venganza no es el camino cristiano. No es venganza, padre. Es justicia. Es darle a 200 personas la oportunidad de ver la verdad antes de que celebren una mentira. Padre Miguel me estudió durante largo tiempo
y pude ver el conflicto en sus ojos entre su deber pastoral y su comprensión humana de lo que había sufrido. ¿Qué necesitas de mí? Solo que no detenga la ceremonia cuando las cosas se pongan interesantes. Salí del confesionario sintiendo un extraño alivio. No era la única que había visto las señales. Incluso Padre Miguel, que había conocido a Ricardo desde niño, había tenido sus dudas. Mi teléfono vibró con una llamada. Era mi abogada, licenciada Patricia Vega. Camila, ¿todo está bien? Odo. Recibí tu mensaje urgente. Patricia, necesito que revises inmediatamente el contrato de sociedad de Herrera and Cruz Eventos. Específicamente las cláusulas de disolución. ¿Está pasando algo con Natalia? Digamos que necesito saber exactamente cuáles son mis derechos si descubro que mi socia ha estado actuando contra los intereses de la empresa. ¿Qué tipo de acciones? Robo de clientes, negociaciones a espaldas mías, uso del nombre de la empresa para beneficio personal. Hubo una pausa mientras Patricia probablemente tomaba notas. Camila, si puedes probar esas acciones, tienes motivos legales para disolver la sociedad y reclamar daños. ¿Tienes evidencia? La voy a tener después de hoy. ¿Qué necesitas específicamente? Quiero que tengas listos todos los papeles para congelar las cuentas de la empresa el lunes por la mañana. Y quiero una orden de restricción temporal que le impida a Natalia contactar a nuestros clientes. Eso es muy agresivo, Camila. ¿Estás segura? Completamente segura. Ah, y Patricia, después de las 6 de la tarde de hoy, no voy a estar disponible para consultas. Voy a estar ocupada. Colgué y caminé hacia el altar donde Eduardo estaba haciendo las últimas pruebas del sistema audiovisual. Todo se veía perfectamente normal. Las flores blancas y rosas, las velas encendidas, las cámaras profesionales para el video de la boda. Nadie podía imaginar que también había cámaras ocultas, apuntando hacia lugares muy específicos. ¿Todo listo?, le pregunté a Eduardo. Sí, doña Camila. Las cámaras están conectadas al sistema principal. Cuando usted me dé la señal, todo se transmitirá en vivo a las pantallas del salón de recepciones. Perfecto. ¿Y el audio? Cristalino. Todos van a escuchar cada palabra, incluyendo las palabras que Ricardo y Natalia habían intercambiado esa mañana, que Eduardo había grabado discretamente mientras instalaba el equipo. Camila, ¿estás segura de esto? Una vez que empiece no hay manera de pararlo. Miré hacia la entrada del templo, donde los invitados comenzaban a tomar sus asientos. La crema y nata de la sociedad mexicana, vestidos en sus mejores galas, charlando animadamente sobre lo hermosa que se veía la decoración y lo emocionante que era la boda del año. En primera fila del lado izquierdo, don Fernando y doña Esperanza Salinas, irradiando orgullo por su hijo ejemplar. En primera fila del lado derecho, Diego Méndez, el novio de Natalia, ajustándose nerviosamente la corbata mientras esperaba a su futura esposa. Todos ellos merecían saber la verdad. Eduardo, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mi teléfono vibró. Mensaje de mi hermana Sofía. Cami, ya llegó el mariachi y están preguntando a qué hora los necesitas. Escribí rápidamente. Después de la ceremonia. Van a haber mucho que celebrar, o mucho de qué lamentarse, dependiendo de la perspectiva. Otro mensaje, esta vez de mi madre. Hijita, Ricardo ya está en el altar. Te ves absolutamente radiante. Papá está llorando de emoción. Papá está llorando de emoción. Mi padre, que había trabajado 16 horas diarias durante 30 años para pagarme la mejor educación, para darme las oportunidades que él nunca tuvo, para verme convertirme en una mujer exitosa e independiente. No iba a dejar que el esfuerzo de toda su vida se desperdiciara en un matrimonio basado en mentiras. «Doña Camila», Eduardo me miraba esperando instrucciones finales. «Vamos a darle a todos estos invitados exactamente lo que vinieron a ver. Una ceremonia que nunca van a olvidar». Caminé hacia la entrada del templo, donde mi padre me esperaba con su smoking negro, sus ojos brillando de orgullo y emoción. «Mijita, estás preciosa. ¿Lista para ser la señora Salinas?» La señora Salinas, el nombre que había practicado escribir, el apellido que había soñado llevar, la identidad que había construido cuidadosamente durante 5 años. «Más que lista, papá.
Hoy todos van a ver exactamente quién es Camila Herrera. La música del órgano comenzó a sonar, llenando el templo con las notas de la marcha nupcial que había elegido específicamente porque era la misma que había escuchado en la boda de mis padres. Tomé el brazo de mi padre y caminé hacia el altar donde Ricardo me esperaba con esa sonrisa que había enamorado a mi familia durante 5 años. Con cada paso, mi determinación se volvía más fría y más sólida, porque en 10 minutos, cuando llegara el momento de intercambiar votos, todos en ese templo iban a descubrir que la boda perfecta de Camila Herrera había sido planeada con un final que nadie se esperaba. Ni siquiera los novios. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí en la casa del Señor para unir en santo matrimonio a Ricardo y Camila. La voz del Padre Miguel resonaba por todo el templo de San José, mientras yo permanecía de pie junto a Ricardo, sosteniendo su mano y sonriendo, como la novia perfecta que había sido durante 5 años. 200 invitados nos observaban con esa mezcla de emoción y solemnidad que caracteriza las bodas de alta sociedad. En primera fila, nuestras familias irradiaban orgullo y felicidad. Don Fernando tenía lágrimas en los ojos. Mi madre se secaba discretamente las mejillas con un pañuelo bordado. Natalia, mi dama de honor, estaba a mi lado izquierdo, sosteniendo mi ramo de repuesto y sonriéndome con esa expresión de amor fraternal que había perfeccionado durante 15 años de amistad fingida. El matrimonio es una institución sagrada, continuó Padre Miguel, basada en el amor, la fidelidad y la confianza mutua. Fidelidad, confianza mutua. Las palabras sonaban como burla cósmica en mis oídos. Ricardo me apretó la mano suavemente y me sonrió con esa expresión de adoración que había conquistado a mi familia desde el primer día. Se veía perfecto en su smoking, con su cabello negro perfectamente peinado y sus ojos café brillando de lo que cualquier observador interpretaría como amor profundo. Si no hubiera escuchado sus palabras esa mañana, yo también lo habría creído. Ahora, Ricardo y Camila han decidido escribir sus propios votos, anunció Padre Miguel. Ricardo, puedes comenzar. Este era el momento. En 30 segundos, cuando Ricardo terminara sus votos ensayados, yo tomaría el micrófono y cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Discretamente, levanté mi ramo de rosas blancas hacia la cabina técnica donde Eduardo esperaba mi señal. Camila, comenzó Ricardo con esa voz profunda que había enamorado a medio México. Hace 5 años conocí a la mujer de mis sueños. Una mujer inteligente, hermosa, perfecta en todos los sentidos, excepto en la cama, según lo que había escuchado esa mañana. Prometí amarte, cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Hoy, frente a nuestras familias y amigos, renuevo esa promesa. Serás mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga, mi mejor amiga. Esa posición ya estaba ocupada por la mujer que estaba parada a mi lado, sonriendo beatíficamente mientras escuchaba al hombre que la había estado consolando en secreto durante 2 años. Acepto ser tu esposo en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. La congregación suspiró colectivamente. Varias mujeres se secaron las lágrimas. Don Fernando asintió con aprobación paternal. Gracias, Ricardo, dijo Padre Miguel. Ahora, Camila, es tu turno. Tomé el micrófono con manos perfectamente firmes. Durante las últimas 4 horas había practicado este momento en mi mente cientos de veces. Querida familia, queridos amigos, comencé con la misma voz dulce que había usado durante años para tranquilizar clientes nerviosos y calmar situaciones tensas. Hace 5 años conocí a un hombre que creí que era el amor de mi vida. Durante todo este tiempo construimos lo que yo pensaba era una relación basada en amor, respeto y honestidad. Ricardo me sonrió, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Pero esta mañana, continué, mi voz manteniéndose perfectamente controlada, descubrí que la vida que había construido era una mentira. La sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente. En primera fila, doña Esperanza frunció el ceño. Un murmullo confuso comenzó a extenderse por la congregación. Esta mañana, a las 10:30,
2 horas antes de nuestra ceremonia, escuché a mi futuro esposo, hice una pausa dramática, diciéndole a mi mejor amiga y dama de honor que yo era aburrida en la cama y que necesitaba estar con ella para sentirse vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas contuvieron la respiración simultáneamente. «¿Qué estás haciendo?», susurró Ricardo, su rostro convirtiéndose del bronceado perfecto a un gris ceniciento. «Estoy diciendo la verdad», respondí, mi voz amplificada por todo el templo. «Algo que aparentemente tú y Natalia han olvidado cómo hacer». Natalia había dejado caer el ramo de repuesto. Su rostro, normalmente radiante, se veía como si hubiera visto un fantasma. «Camila, por favor», murmuró. «¿Por favor qué, Natalia? Por favor continúe fingiendo que eres mi mejor amiga mientras planeas robar mi negocio y a mi esposo». En primera fila, Diego Méndez se había puesto de pie, mirando a Natalia con una expresión de confusión total. «Y para que nadie piense que estoy teniendo una crisis nerviosa», continué. «Eduardo, ¿podrías por favor reproducir la grabación de esta mañana?» Las pantallas del templo, que habían sido instaladas para mostrar la ceremonia a los invitados en las filas posteriores, cobraron vida con imágenes en alta definición de la habitación 1247 del hotel. La voz de Ricardo llenó el templo. «¿En serio crees que Camila sospecha algo? Para nada, mi amor. Es demasiado perfeccionista y controladora para ver lo que tiene enfrente». Los gritos ahogados de la congregación se mezclaron con el sonido de sillas moviéndose mientras las personas se giraban para tener una mejor vista de las pantallas. «¡Apaga eso!», gritó Ricardo tratando de alcanzar el micrófono. «¡Apaga eso ahora mismo!». Pero la grabación continuó. «A veces me da lástima, pero tú me das todo lo que ella nunca podrá. Pasión, espontaneidad, aventura». Don Fernando se había puesto de pie, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Doña Esperanza se había cubierto la cara con las manos, sollozando silenciosamente. «Después de la luna de miel, ¿qué va a pasar?», preguntaba la voz de Natalia desde las bocinas. «Seguiremos exactamente igual, Nati. Ella se va a enfocar en hacer bebés y en su negocio de bodas perfectas, y tú y yo, bueno, nosotros tendremos nuestra vida real». Diego había comenzado a caminar hacia el altar, su rostro contorsionado de rabia. «¿Natalia? ¿Qué carajo significa esto?» «Diego, yo puedo explicar», balbuceó Natalia, las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «¿Explicar qué?», rugió Diego. «¿Explicar que has estado engañándome durante 8 meses? ¿Explicar que me propusiste matrimonio mientras tenías una aventura?» «Por favor, todos cálmense», intentó intervenir Padre Miguel, pero su voz se perdió en el caos que había comenzado a estallar por todo el templo. La grabación llegó a la parte donde Natalia explicaba su plan para robar los clientes de nuestro negocio, y varias personas en la congregación, que eran clientes nuestros, comenzaron a murmurar indignadamente. «Ya es suficiente», gritó Ricardo, finalmente logrando arrebatarme el micrófono. «Camila está teniendo una crisis nerviosa. Nada de esto es verdad». Me reí. Una risa fría y clara que cortó a través del caos como un cuchillo. «Una crisis nerviosa, Ricardo. ¿Es así como vas a explicar esto a tus socios del bufete? ¿A tus padres? ¿A los 200 testigos que están viendo tu verdadero carácter?» Don Fernando había comenzado a caminar hacia el altar, su rostro una mezcla de furia y vergüenza que nunca había visto en el patriarca de la familia Salinas. «Ricardo Antonio Salinas Herrera», rugió con una voz que hizo temblar los vitrales del templo. «¿Qué has hecho? Papá, yo puedo explicar». «¿Explicar? Explicar que has deshonrado el apellido de nuestra familia, que has mentido y engañado a una mujer que te ha dado los mejores años de su vida». La congregación había estallado en conversaciones furiosas. Algunos invitados comenzaron a salir del templo, otros sacaron sus teléfonos para grabar el drama, otros más gritaban preguntas e insultos. Pero yo permanecí perfectamente calmada en el centro del huracán que había creado, porque por primera vez en 5 años estaba siendo completamente honesta. «Camila», la voz quebrada de mi madre llegó desde primera fila. «¿Qué vas a hacer ahora?». Me giré hacia la congregación.
hacia las 200 personas que habían venido a celebrar lo que creían que era el día más feliz de mi vida. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años», respondí, mi voz clara y firme. «Voy a dejar de fingir que la perfección es más importante que la verdad». Me quité el anillo de compromiso y lo dejé caer al suelo de mármol del altar, donde rebotó con un sonido metálico que resonó por todo el templo. «Y ahora», continué, «voy a comenzar mi verdadera vida. Una vida donde no tengo que fingir ser perfecta para ganar el amor de personas que nunca me valoraron». El caos a mi alrededor continuaba, pero por primera vez en años me sentía completamente en paz. Porque había destruido la mentira más grande de mi vida, y en su lugar había encontrado algo mucho más valioso que la perfección. Había encontrado mi dignidad. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien desde la congregación mientras don Fernando se tambaleaba, llevándose la mano al pecho. El caos había estallado completamente en el templo de San José. Doña Esperanza corrió hacia su esposo mientras él se desplomaba en la primera fila, no por un infarto, sino por el shock y la vergüenza de ver a su hijo expuesto públicamente como un mentiroso y adúltero. «¡Papá!», Ricardo saltó del altar, olvidándose momentáneamente de la destrucción de su reputación para atender a su padre. Pero Diego llegó primero, bloqueando su camino hacia Natalia con los puños cerrados. «¿8 meses, Natalia? 8 malditos meses me has estado mintiendo? Diego, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Que mientras yo planeaba nuestro futuro, tú estabas destruyendo el matrimonio de tu mejor amiga?» Natalia sollozaba descontroladamente, su maquillaje corriendo por sus mejillas en ríos negros. La mujer que siempre había sido la imagen de la elegancia, ahora se veía completamente destrozada. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos». «¿No era tu intención?». La voz de mi madre cortó el aire como un látigo. María Elena Herrera, que había tratado a Natalia como a una hija durante 15 años, se acercó con una furia que nunca le había visto. «¿No era tu intención destruir a mi hija mientras comías en mi mesa y dormías en mi casa?». Los paramédicos habían llegado y atendían a don Fernando, que había recuperado la conciencia, pero permanecía sentado, respirando pesadamente y mirando a su hijo con una mezcla de decepción y horror. «Ricardo», dijo con voz débil pero firme, «vas a arreglar esto». «No sé cómo, pero vas a arreglar el daño que has causado». «Papá, yo...». «Silencio», rugió el patriarca, con más fuerza de la que parecía posible en su estado. «Has deshonrado nuestro apellido frente a toda la sociedad mexicana. Has mentido, has engañado, has traicionado la confianza de una familia que te abrió sus puertas». La congregación había comenzado a dispersarse, pero no de la manera tradicional de las bodas. Algunos invitados salían corriendo, claramente incómodos con el drama. Otros permanecían para presenciar cada segundo del espectáculo, sacando fotos y videos con sus teléfonos. «Camila», la voz de mi hermana Sofía atravesó el caos. «¿Estás bien?». Me giré hacia ella, sorprendida por mi propia calma en medio del huracán que había desatado. «Nunca he estado mejor, Sophie». Y era verdad. Por primera vez en años me sentía completamente libre, sin máscaras, sin pretensiones, sin la necesidad constante de ser perfecta para ganar el amor de personas que no lo merecían. «Camila, por favor». Ricardo se había acercado ignorando a su padre y a Diego para llegar hasta mí. «Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos...». «¿Arreglar qué, Ricardo?». Lo miré directamente a los ojos sin un ápice de emoción. «Tu carácter, tu incapacidad para ser honesto, 2 años de mentiras sistemáticas. Fue un error, un momento de debilidad. 2 años no son un momento de debilidad. Son una decisión consciente de vivir una doble vida mientras yo construía nuestro futuro». Mi abogada Patricia había llegado al templo, abriéndose camino entre la multitud con la eficiencia de alguien acostumbrada a manejar crisis. «Camila, ¿necesitas protección legal inmediata?». «Sí, quiero una orden de restricción temporal contra Natalia para que no pueda contactar a ninguno de nuestros clientes. Y quiero que congeles todas las cuentas de Herrera en Cruz Eventos, hasta que podamos revisar cada transacción de los últimos 2 años». «¿Qué?». Natalia se giró hacia mí.
sus ojos hinchados de llorar. Camila, no puedes hacer eso. Es nuestro negocio. Era nuestro negocio cuando éramos socias honestas. Ahora es mi negocio, y tú eres una empleada desleal que va a ser despedida con causa justificada. No puedes destruir mi vida por esto. La frase salió de su boca con tal indignación que me reí nuevamente. Una risa que hizo que varios invitados cercanos retrocedieran instintivamente. Yo voy a destruir tu vida. Natalia, tú destruiste la mía durante 2 años mientras fingías ser mi hermana. Diego se había quitado el anillo de compromiso y lo lanzó a los pies de Natalia con tanta fuerza que rebotó contra una columna de mármol. Nosotros terminamos. Nunca me vuelvas a dirigir la palabra. Comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo y se giró hacia la congregación. Para todos los que están grabando esto para sus redes sociales, gritó, quiero que sepan que Natalia Cruz es una mentirosa, una traidora y una destructora de matrimonios. Cualquiera que contrate sus servicios debería saber exactamente con qué tipo de persona está tratando. Sus palabras resonaron por todo el templo, y pude ver a varios de nuestros clientes potenciales tomando notas mentales. En una ciudad como México, donde la reputación lo era todo, Diego acababa de firmar la sentencia de muerte profesional de Natalia. Camila, Padre Miguel se acercó cautelosamente. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, padre. ¿Podría usted bendecirnos a todos? Porque creo que todos necesitamos empezar de nuevo. El sacerdote asintió solemnemente y alzó las manos hacia la congregación dispersa. Que Dios nos dé la sabiduría para distinguir entre la verdad y la mentira, la fortaleza para enfrentar las consecuencias de nuestros actos y la humildad para aprender de nuestros errores. Ricardo había dejado de intentar acercarse a mí y ahora ayudaba a su padre a ponerse de pie. Don Fernando lo miró con una expresión que habría destrozado a cualquier hijo. A partir de hoy, le dijo con voz temblorosa pero firme, ya no trabajas en el bufete familiar. Encuentra tu propio camino, porque has perdido el derecho de llevar nuestro apellido con honor. Papá, por favor, tu madre y yo vamos a pasar los próximos años tratando de reparar el daño que has causado a nuestra reputación. No quiero verte hasta que hayas aprendido lo que significa la palabra honor. Doña Esperanza, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Camila, hijita, no tengo palabras para expresar mi vergüenza por lo que mi hijo ha hecho. Doña Esperanza, usted no tiene culpa de las decisiones de Ricardo. Sí la tengo. Yo lo crié. Yo debería haberle enseñado mejor el valor de la honestidad y el respeto. Me abrazó con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Eres una mujer extraordinaria, Camila, y algún día, cuando encuentres a alguien que te merezca de verdad, vas a ser profundamente feliz. Cuando se alejó me quedé sola en el altar, rodeada de los restos de lo que había sido la boda perfecta. Pétalos de rosa esparcidos por el suelo de mármol, sillas volcadas, invitados susurrando mientras salían del templo, flores marchitas bajo las luces del altar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Doña Camila, ¿quiere que apague el sistema? Miré hacia las pantallas donde aún se reproducían las imágenes de Ricardo y Natalia, y luego hacia los pocos invitados que permanecían en el templo. No, escribí, déjalo encendido, que todo el mundo vea exactamente quiénes son, porque después de años de mantener las apariencias, de fingir perfección, de sacrificar mi dignidad por la comodidad de otros, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. La verdad duele, pero la mentira destruye. Y yo había terminado de vivir en la destrucción. Caminé hacia la salida del templo con la cabeza en alto, mi vestido de novia arrastrando pétalos rotos y mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Afuera, el sol de la tarde me recibió como una bendición, y por primera vez en 5 años sonreí sin fingir, porque había destruido mi vida perfecta, y en su lugar había encontrado algo mucho más valioso, mi libertad. 8 meses después, un martes lluvioso de febrero, sonó el teléfono de mi nueva oficina en Polanco con una llamada que jamás esperé recibir. ¿Eventos Camila Herrera? Respondí con la voz profesional que había perfeccionado durante mi nueva vida como empresaria independiente.
Camila, soy Diego Méndez. Sé que probablemente es la última llamada que esperabas recibir, pero necesito tu ayuda. Diego, el hombre que había perdido a su prometida el mismo día que yo perdí al mío, víctima colateral del huracán de mentiras que destrocé en el altar de San José. ¿Qué puedo hacer por ti, Diego? Me voy a casar otra vez. En 3 meses. Y después de lo que pasó, bueno, quiero asegurarme de que esta vez sea real. Completamente real. Me recosté en mi silla de cuero italiano, mirando por la ventana hacia el bosque de Chapultepec, mientras procesaba la ironía de la situación. Mi negocio, que había nacido de las cenizas de la traición más pública en la historia reciente de la alta sociedad mexicana, se había convertido en el más exitoso de la ciudad. Camila Herrera Eventos, bodas auténticas. Era ahora sinónimo de celebraciones donde la honestidad importaba más que la perfección, donde las parejas venían no solo buscando la boda más hermosa, sino la más verdadera. ¿Cómo se llama ella?, pregunté. Andrea Castillo, es pediatra en el hospital infantil. La conocí cuando llevé a mi sobrino a emergencias hace 6 meses. Pude escuchar la sonrisa genuina en su voz, tan diferente del tono tenso y ansioso que había usado cuando hablaba de Natalia. ¿Y estás seguro de que es la indicada? Camila, después de lo que pasamos tú y yo, creo que ambos sabemos reconocer la diferencia entre el amor real y la actuación perfecta. Tenía razón. Los 8 meses que habían pasado desde aquella catástrofe pública me habían enseñado más sobre el amor auténtico que los 5 años previos de perfección fingida. ¿Sabes qué pasó con Ricardo y Natalia?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Ricardo perdió su licencia para ejercer después de que 3 clientes importantes descubrieron que había estado facturando horas falsas mientras tenía su aventura. Ahora trabaja como vendedor de seguros en Guadalajara. La ironía era perfecta. El hombre que había construido su carrera sobre la imagen de integridad había perdido todo por su falta de carácter. ¿Y Natalia? Se mudó a Monterrey después de que cerramos todas sus cuentas bancarias y la demandamos por fraude comercial. Escuché que trabaja organizando quinceañeras en un salón de fiestas. Natalia Cruz, que había soñado con construir un imperio de eventos de lujo, ahora decoraba mesas para celebraciones de adolescentes en una ciudad donde nadie conocía su historia. Diego, acepto organizar tu boda con una condición. ¿Cuál? Que me permitas conocer a Andrea antes de planear cualquier cosa. Si voy a crear una celebración auténtica, necesito asegurarme de que ambos entienden exactamente en qué se están metiendo. Por supuesto. De hecho, esa es exactamente la razón por la que te llamé. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi nueva oficina. Las paredes estaban decoradas no con fotos de bodas perfectas, sino con cartas de agradecimiento de parejas que habían encontrado la valentía de ser honestos sobre sus relaciones después de escuchar mi historia. En mi escritorio había una fotografía de aquella mañana horrible en el Hotel Presidente Intercontinental, no como un recordatorio de dolor, sino como un símbolo de liberación. La mujer en esa foto había estado viviendo una mentira. La mujer que era ahora había construido su vida sobre la verdad absoluta. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Sofía. Cami, ¿viste las noticias? Ricardo salió en el periódico otra vez. Abrí el enlace que me envió. Era un artículo pequeño en la sección de sociedad. Ex abogado de prestigio arrestado por fraude en Guadalajara. Leí el artículo completo sin sentir ni satisfacción ni tristeza. Solo una especie de paz extraña al confirmar que las personas que viven construyendo mentiras eventualmente son atrapadas por sus propias fabricaciones. Mi asistente, María José, tocó la puerta de mi oficina. Señora Herrera, tiene una cita con los señores Ramírez en 10 minutos. Quieren una boda en Los Cabos para septiembre. Perfecto. ¿Ya les enviaste el cuestionario preliminar? El cuestionario preliminar era mi innovación más exitosa. 50 preguntas diseñadas no para conocer preferencias de decoración o comida, sino para identificar si las parejas se conocían realmente entre sí, si había secretos importantes, si estaban listos para un compromiso auténtico. Las parejas que no pasaban el cuestionario no se convertían en mis clientes. Había aprendido que una boda hermosa construida sobre mentiras era más destructiva
que una ceremonia sencilla basada en verdad absoluta. Sí, señora, y ambos lo completaron por separado, como usted pidió. ¿Hubo discrepancias importantes? Ninguna. Sus respuestas coincidieron en un 94%. Es una de las compatibilidades más altas que hemos visto. Sonreí. Esas eran las bodas que me emocionaban organizar ahora. Celebraciones donde podía usar mi perfeccionismo obsesivo para crear momentos genuinamente hermosos para personas que se amaban genuinamente. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía. Eventos, Camila Herrera. ¿Camila? La voz era débil, nerviosa, familiar, pero cambiada. Soy Natalia. El silencio que siguió duró unos 5 segundos eternos. Durante 8 meses había esperado esta llamada. Había ensayado en mi mente cómo respondería, qué diría, cómo me sentiría. Pero ahora que estaba sucediendo, solo sentía una calma profunda. ¿Qué necesitas, Natalia? Yo quería disculparme. Sé que no tengo derecho, sé que es demasiado tarde, pero tienes razón. Es demasiado tarde. Camila, por favor, he perdido todo. Mi carrera, mi reputación, mis amigos, mi familia me rechaza. ¿Y? La pregunta salió tan fría que incluso me sorprendí a mí misma. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Natalia? ¿Que sienta lástima por ti? ¿Que olvide 2 años de traición sistemática porque ahora estás enfrentando las consecuencias? No, yo solo quería que supieras que me arrepiento. Tu arrepentimiento no cambia nada de lo que hiciste, no devuelve los años que perdí, no borra las mentiras que construiste. Lo sé, pero, Natalia, te voy a dar el único consejo que puedo darte. Usa esta experiencia para convertirte en una persona mejor. No para recuperar lo que perdiste, sino para construir algo nuevo basado en honestidad. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? La pregunta quedó flotando en el aire mientras consideré mi respuesta. Ya te perdoné, Natalia. No por ti, sino por mí, porque guardar rencor era como cargar veneno esperando que tú te enfermaras. Eso significa que espero que encuentres la manera de ser feliz siendo honesta, pero esa vida no va a incluirme a mí. Colgué el teléfono y me quedé mirando hacia el bosque de Chapultepec, donde las familias paseaban bajo el sol de febrero, disfrutando de un día simple y auténtico. María José volvió a tocar la puerta. Señora Herrera, los señores Ramírez ya llegaron. Dale 5 minutos más, necesito terminar algo. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje para mi blog personal, que había comenzado 3 meses después de la boda y que ahora leían más de 50,000 mujeres cada semana. Queridas lectoras, hoy recibí una llamada de mi pasado, una disculpa que esperé durante meses, pero que cuando llegó ya no necesitaba. He aprendido que el perdón no es para las personas que nos lastimaron, es para nosotras mismas. Es la manera de liberarnos del peso de sus errores para poder construir algo hermoso con nuestras verdades. La traición duele, pero vivir en la traición duele infinitamente más. Hoy celebro 8 meses de vivir auténticamente, y cada día se siente como una victoria. Con amor y verdad, Camila. Publiqué el mensaje y cerré mi laptop. Afuera, la lluvia había parado, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, creando ese tipo de luz dorada que hace que todo se vea más hermoso y más real al mismo tiempo. Me levanté, me ajusté mi traje sastre azul marino que había reemplazado los vestidos perfectos de mi vida anterior y caminé hacia la puerta para recibir a una pareja que había decidido construir su futuro sobre la base más sólida posible, la verdad. Porque había aprendido que la perfección es una ilusión, pero la autenticidad es una elección. Y todos los días elegía ser real, todos los días elegía ser libre, y todos los días elegía ser exactamente quien estaba destinada a ser desde el principio. Camila Herrera, no la prometida perfecta, no la socia complaciente, no la mujer que fingía ser lo que otros necesitaban. Solo Camila, auténtica, imperfecta, honesta y finalmente completamente feliz. ¿Qué te pareció esta historia de traición y venganza? Califica del 0 al 10 y comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que elegir entre mantener las apariencias y defender tu dignidad.
No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre el poder de la verdad. Cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió. Solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación,
Sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. ¿Qué haces?, preguntó Diego, siguiéndola. Te estoy ayudando a empacar. Valeria, por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. Vete a casa de tu madre, o con